Hola, buen día queridos amigos y hermanos. Qué bendición realmente estar esta mañana en el repaso de la lección de la escuela sabática de hoy, 9 de octubre del año 2021. Estamos en la lección número 2, la lección La historia de Moisés. Realmente hoy es un día especial porque estamos celebrando justamente los 168 años de la Iglesia Adventista con relación al tema de la escuela sabática. Así es que es una bendición realmente estar con cada uno de ustedes y vamos a comenzar este desarrollo leyendo la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios 10, 3, 4. Dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Qué maravilloso saber que tenemos una roca fuerte para nosotros, que es el Señor Jesús. Comenzamos esta mañana también participando del Motiva. Jesús es el centro del libro de Deuteronomios. El autor, sin duda, de este libro fue Moisés, según Deuteronomios 1:1. Y narra toda su experiencia de su viaje a través del desierto y la tierra prometida, y Josué termina de escribir este libro narrando la muerte de Moisés en la tierra de Moab. En realidad, este personaje principal que se presenta es Jesús, porque se le presenta como el creador, como el sustentador y como el redentor. Él es el mismo quien guía a su pueblo a la entrada también de la tierra prometida. Antes de entrar justamente a esta tierra prometida, el reino de los cielos, Moisés también narra la historia de este pueblo y el recorrido de toda su travesía. Elena G. de White dice: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Queridos amigos, vamos a hablar el resumen de esta lección y lo hemos dividido en tres partes importantes. En primer lugar, veremos el ministerio de Moisés y la profecía cumplida. La vida de Moisés, viendo el contexto histórico, se puede dividir en tres etapas: 40 años desde su niñez hasta su huida a Egipto, 40 años como pastor en Madián y 40 años sacando a Israel de Egipto, caminando por el desierto, y muere en Moab. Si multiplicamos, tenemos ahí 120 años de la vida de Moisés. ¿Y quién fue Moisés y cuál fue su labor? Moisés pertenecía a la tribu de Leví, hijo de Amram y Jocabed, dice Éxodo 1. Sus hermanos, María o Miriam, y Aarón. Más adelante Aarón fue llamado el sumo sacerdote de Dios. Moisés se encargó de liberar al pueblo de Israel de la mano de Faraón. Escribió también el Pentateuco, incluyendo el libro de Deuteronomios. Moisés nunca fue perfecto, sin embargo, fue de mucha influencia porque amaba y quería servir al Dios Altísimo. Narra también la experiencia del pecado del becerro de oro, y él pone como intercesor del pueblo para no ser destruido. Y él dice: que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Qué maravilloso testimonio saber que Moisés se pone como intercesor. Y saben, la palabra perdonar también es traducida como cargar, y es justamente en Jesús se cumplió, y Él cargó nuestros pecados en la cruz, según 1 Pedro 2:24. A la vez es nuestro intercesor ante nuestro Padre Celestial, como la misma función que cumplió Moisés, según Hebreos 7:25. La palabra de Dios se cumple, queridos amigos. El surgimiento de todo el universo no fue resultado de una sustancia química simple, sino por la inteligencia de nuestro Dios creador. Él es preciso en el aspecto físico, en el aspecto de la rotación del sol. También lo es en el aspecto espiritual, en temas de profecías. El reconocimiento de la tierra prometida duró aproximadamente 40 días y le dijo claramente: 1 año por cada día. Aquí vemos nosotros la medición profética del año por día según Números 14:34. Ellos pudieron llegar solamente en 40 días, pero por la dureza de su corazón hizo que demoraran 40 años y cumpliéndose lo que Dios había anticipado. En la profecía de Daniel 7 y 8 se cumplió todas las profecías y están también por cumplirse. Y así como la profecía en el tiempo
tiempos, medio tiempo que ya se cumplió, y también a la vez como la profecía de los 2300 días y años de Daniel 8:14. Todo se ha cumplido exactamente respetando el principio profético de día por año. Y eso determina que la palabra de Dios es confiable, y así como sus promesas. Dios está al control de todo, y sus profecías cumplidas nos llenan de esperanza y confianza. Vamos a pasar a la segunda parte, la promesa para Israel y los temores. Después de mucho peregrinaje, Moisés profetiza que Israel poseería la tierra que Dios juró a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y esta promesa se cumplió. Fue una promesa que les hizo a Israel, y Dios prometió sustentarle por 40 años. Sus vestidos nunca se envejecieron, ni se hincharon sus pies, porque Dios estaba guiando a este pueblo. Moisés pidió a su pueblo que sea multiplicado por Dios 1000 veces más. ¿Y saben qué significa Israel? Israel también era un cajal, y cajal significa una asamblea organizada, según Deuteronomios 31:30. Y fue el precursor de la iglesia, llamada en el Nuevo Testamento como la eclesía. Pablo no dejó sus raíces judías siendo aún romano. Según 1 Corintios 12, se presenta un cuerpo unido que tiene varias funciones o roles de acuerdo a sus dones. Dios mismo lo organizó con un propósito de crecimiento espiritual y misionero. Cristo es la base de esta iglesia. Él es la roca espiritual. Antes de la entrada a la tierra prometida, según Números 14, hubieron 2 mensajeros, un alentador y el otro desalentador. El mensaje alentador estaba justamente liderado por Josué y Caleb, y los demás príncipes trajeron un mensaje que trajo dolor y tristeza. Josué y Caleb dijeron: nosotros podremos, tomemos esas ciudades, Dios está con nosotros. Ellos dijeron: hemos traído el fruto de ellas, y así no creyeron. Imagínense que solamente un racimo podían cargar de uva, podían cargar solamente 2 hombres. Un racimo, imagínense. Hoy un racimo lo agarramos con una mano, pero te imaginas cargar un racimo de uva en un palo largo en el hombro de 2 personas. Realmente la tierra que Dios les había prometido era maravillosa, pero había otro mensajero desalentador. 10 de ellos, 10 de los príncipes se unieron y le dieron mensajes de tristeza, mensaje desalentador. Y ellos dijeron: somos como langostas y los gigantes nos vencerán. Qué falta de confianza en este Dios poderoso. Moisés se puso como intercesor, si no, ellos iban a ser destruidas. Y Moisés clamó a Dios, y Dios vino como una nube. Y dice la palabra de Dios: todos corrieron a sus carpas, por cuanto querían matar a Josué y a Caleb. Saben, queridos amigos, ellos fueron seleccionados para ser una luz para este mundo, y testigos del amor y del poder de salvación del Dios verdadero. Pero dudaron del poder de Dios, y casi fueron exterminados, y los mató, dice la Biblia, en el desierto a todos los que dudaron, según Números 14:16. Hoy somos llamados a ser bendecidos por la multiforme sabiduría para dar testimonio al mundo entero que Dios es un Dios creador. Queremos terminar este mensaje leyendo la última parte de este hermoso repaso, y es justamente la iniquidad de los amorreos. El pueblo enfrentó muchos desafíos para llegar a la tierra prometida, y eso es lo mismo que nos toca pasar a nosotros antes de entrar a la tierra prometida, el reino de los cielos. ¿Y cómo enfrentó a todos sus enemigos Israel antes de derrotarlos? Ellos primero negociaban la paz de la nación según Deuteronomios 20:10, y si ellos aceptaban, entraban y no destruían nada. Sin embargo, si ellos no aceptaban, entraban y destruían a las mujeres y a los niños. Dice la palabra de Dios: mas Jehová Dios nuestro los entregó delante de vosotros, y lo derrotaron él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas sus ciudades, hombres, mujeres y niños, y no dejamos a ninguno, según Deuteronomios 2:32-34. Ellos no creyeron en la palabra de Dios y al final fueron destruidos. Hoy, como miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nosotros creemos firmemente en la palabra de Dios, que es inspirada su palabra, según
según Timoteo 3:16. Y esa misma indicación lo recibió Abraham también para poseer la tierra prometida. Los amorreos eran una nación muy pagana, eran brutales, crueles. Justificadamente podrían haber enfrentado la ira y el castigo de Dios mucho antes. Sin embargo, Dios les esperó con paciencia su cambio, y al no ver el cambio, Él pidió destruirlos. Probablemente murieron muchos más niños en el diluvio que los que mataron los israelitas. Y aunque desconocemos todo el contexto de los acontecimientos, tenemos que confiar en la bondad de Dios, que para Él todos los que creen en Él y en su palabra serán salvos. Saben, la eliminación de los cananeos por parte de Dios fue una medida necesaria en la historia de la salvación. Aunque los cananeos en su conjunto eran blanco del juicio de Dios, tuvieron al menos 40 años de previo aviso para ser destruidos. Y al final no se arrepintieron. Finalmente queremos terminar este repaso mencionando que necesitamos nosotros sentir. ¿Qué necesitamos sentir esta mañana? ¿Qué actitud debo sentir al saber que Dios cumple su profecía y su palabra? Debo sentir confianza en el poder de su cuidado. ¿Qué actitud debo sentir al saber que Dios escogió a un pueblo para ser testigo y testimonio de su amor? Gratitud por esa gracia inmerecida. ¿Y qué actitud debo sentir en mi vida al saber que Dios dirige y llevará a su iglesia al destino glorioso? Debo sentir perseverancia para cumplir esta misión. Y nuestra tarea final para esta semana, queridos amigos, es confiar plenamente en la palabra de Dios, estudiando cada día para aprender de su amor y su cuidado. Y seguir enseñando la palabra de Dios a nuestros amigos y familiares, imitando a Cristo, que es la roca. Que Dios te bendiga en esta mañana. Que Dios pueda darte paz, tranquilidad en tu corazón, y que en estos 168 años que la Iglesia Adventista está celebrando de la fundación del departamento de la escuela sabática, pueda ayudarnos y pueda seguir fortaleciendo nuestra fe para entrar un día por las puertas de esa ciudad hermosa, la Nueva Jerusalén. Yo no sé qué desafíos estás afrontando, pero Dios puede darte la fortaleza porque Él es la roca eterna. Un abrazo, Dios te bendiga. Si todavía no te has suscrito, suscríbete y seguirás recibiendo mensajes valiosos de la palabra de Dios. Un fuerte abrazo, bendiciones para ti. Muchas gracias.